Aleluya. Vamos a dar las luces. Te damos gloria y alabanza, Señor. Aleluya. Toda la gloria sea para ti, Señor. Le damos gracias al Señor por lo que llevamos de culto en esta tarde. Amén. Que el Señor nos está bendiciendo. Y quisiera compartirles un temica que el Señor ha puesto en mi corazón para todos nosotros. Aleluya. Dame 25 céntimos más de voz, así no la fuerzo. Que yo no sé qué me pasa en la voz. Que tengo poca voz, pero cada vez voy a peor. Y eso que resulta que el otro día me gasté 100 euros en un médico para que me dijera el médico que no tengo nada. Le iba a decir, pues deme usted los 100 euros. Pero bueno, miren, se encuentra la preciosa palabra del Señor en 1 de Corintios capítulo 1 y verso 4. Aleluya. Dice así la palabra del Señor: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén a la palabra del Señor. Amén. Amén. Tomen ustedes asiento. Aleluya. Miren, ya saben ustedes, a todos los que han leído la carta de los Corintios o han escuchado las predicaciones acerca de esta iglesia, la iglesia de los Corintios era una de las iglesias más problemáticas a las cuales el apóstol San Pablo escribió. La iglesia de los Corintios, dice la Biblia, que era rica en dones porque no tenían falta de ningún don. Pero saben ustedes que por su comportamiento dieron a entender que era una iglesia carnal, era una iglesia niña, porque discutían entre ellos quién tenía el mejor don. Y el apóstol San Pablo en el verso 4, querida iglesia del Señor, le dice a la iglesia de los Corintios que da gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Yo no sé si lo sabrían o no, pero la iglesia de los Corintios tendría que haber entendido que esos dones que recibieron por medio del Espíritu Santo, esos dones fueron por la gracia de Dios. Han visto ustedes, han escuchado ustedes las oraciones de los hermanos que decían que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Por la gracia de Dios es porque vivimos. Por la gracia de Dios es porque respiramos. Por la gracia de Dios es que predicamos. Por la gracia de Dios es que cantan alabanzas. Es por la gracia de Dios que Dios cuida de nuestras familias. Por la gracia de Dios es que pueden tocar los instrumentos para el Señor. Por la gracia de Dios es que Dios nos permite poder estar cada tarde aquí reunidos para glorificar su santo nombre. Todo lo que
que tenemos es por la gracia de Dios. Todo, absolutamente todo lo que uno tiene es por la gracia de Dios. Y en Él y por su gracia es que somos enriquecidos en Él. Y fuera de Él no hay ninguna riqueza. Pues aquel que era rico se tuvo que hacer pobre para que nosotros que somos pobres fuésemos hechos ricos en Él. Aleluya. Si alguna riqueza tenemos en Cristo es porque Él se despojó de su gloria sin dejar de ser lo que Él es, que Él es Dios, sin dejar de ser lo que Él es, ni de poseer lo que Él tiene. Nosotros que éramos pobres hemos pasado a ser ricos. ¿Saben por qué? Por la gracia de Dios. Y todo es por la gracia de Dios. Si nosotros podemos descansar en paz, es por la gracia de Dios. Si nosotros podemos abrir los ojos al despertar y contemplar sus misericordias que son nuevas cada mañana para cada uno de nosotros, es por la gracia de Dios. Si la iglesia de los Corintios poseía aquellos dones, es por la gracia de Dios. Y déjenme recordarles, querida iglesia del Señor, que si nosotros tenemos dones que el Espíritu Santo nos ha dado, porque Él lo ha querido repartir así conforme a su voluntad, esos dones que nosotros tenemos no es para que nosotros los tengamos guardados en el bolsillo y que de vez en cuando nosotros los manifestemos. ¿Saben para qué son esos dones? Son para ponerlos para bendición para la iglesia del Señor. No es para que nosotros exhibamos lo que hemos recibido del Señor, sino que por medio de nuestro realizar con esos dones que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo, es que la iglesia pueda ser bendecida, no por lo que yo soy, sino por lo que yo tengo de parte del Señor. ¿Cuántos son o cuántos tienen el don de hablar en lenguas? Levanten su mano. ¿Cuántos tienen el don de interpretación de lenguas? Aleluya. ¿Cuántos tienen el don del discernimiento de espíritus? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen el don de fe? Y todos esos dones que el Señor nos habla por medio de la palabra, ¿saben para qué sirven todos esos dones? La palabra don quiere decir regalo. Aleluya. ¿Saben lo que significa gracia? Gracia también significa regalo no merecido. Es un don que Dios nos ha dado, no por lo que merecemos nosotros, sino por lo que Él es. Él es gracia, Él es amor, Él es sublime, Él es eterno, Él es amor, Él es espíritu. Dios nos ha regalado esos dones para que los pongamos en práctica en la iglesia. No que de vez en cuando podamos hablar en lenguas, sino que por el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas, por conforme nosotros tenemos nuestra vida íntima con el Señor y en relación que tenemos íntima con Él, Dios pueda hacer de nosotros esa realización para la iglesia. Iglesia del Señor, últimamente se habla muy poco en lenguas y ese es uno de los dones que son más vistosos de cara a la iglesia. Pero fluyen muy poco los dones en medio de la iglesia. ¿Saben lo que una iglesia tiene que recapacitar? Es el saber qué es lo que he recibido de Dios y ponerlo en práctica para la iglesia, para que la iglesia sea bendecida, para que la iglesia tome su lugar, para que por medio de los dones que Dios me ha regalado a mí, los demás sean bendecidos, y eso hay que ponerlo en práctica. Dios no nos ha regalado los dones para que nos los guardemos, querida iglesia del Señor, es para ponerlo en práctica en medio de la iglesia. ¿Quién sabe si por medio de hablar en lenguas, uno que tiene la interpretación de recibir las lenguas, tú no sabes lo que estás hablando, pero el que las recibe sí? Y por medio de esa interpretación Dios pueda dar una profecía para la iglesia, un sueño para la iglesia, una revelación para la iglesia. Los dones, los regalos que has recibido de Dios no es para que te los guardes, es para que los expongas, es para bendición de la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Digan aleluya. Aleluya. No podemos guardarnos lo que no es nuestro. Amén. Pues todo lo que recibimos de Dios es de Dios. ¿Saben ustedes que todo lo que tenemos le pertenece a Dios? Y más las cosas espirituales. Aleluya. Amén. Y no nos las podemos guardar. Hay quienes dicen
que es un desorden hablar en lenguas en medio del pueblo. Y yo digo que está equivocado, porque la Biblia no nos enseña eso. ¿Saben lo que nos enseña la Biblia? Que si hay algún nuevo creyente o alguna persona que no cree en medio de la iglesia, si no hay interpretación, mejor sería el no hablar en lenguas, porque el nuevo creyente o la persona que no las conoce no sabe que estás hablando, a no ser que haya interpretación. Pero la Biblia no nos dice en ninguna página que no se puede hablar en lenguas. Al revés, los dones están para manifestarlos. Iglesia del Señor, nosotros, cada uno de ustedes, hemos sido privilegiados en que el Espíritu Santo nos ha regalado dones. Aleluya. Cada uno de nosotros, Iglesia del Señor, tenemos un don para realizarlo en medio de la iglesia. No escondas tus dones. Gloria a Dios. Por medio de tus dones se puede edificar y se tiene que edificar a la demás iglesia. Gloria a Dios. Lo que hemos recibido de Dios no es para que lo retengamos, es para ponerlo en práctica. ¿Saben lo que nos falta? No ser liberales, pero sí ser libres. Amén. Porque hay gente que se retiene en hablar en lenguas. Y estoy hablando del don de lenguas porque es el don que más vistoso es y el que más han sido otorgados por el Espíritu Santo. El hablar en lenguas, hay gente que se retiene en hablar en lenguas por el qué pensarán los demás, por el qué dirán los demás. Cuando te utiliza el Espíritu Santo para hablar en lenguas, habla en lenguas. Porque a lo mejor hay alguien que por medio de ese hablar en lenguas interpreta esas lenguas para bendición de la iglesia. Miren, les voy a contar un testimonio que me ocurrió en una iglesia. Estábamos adorando al Señor y había un muchacho que empezó a hablar en lenguas, y por medio de ese hablar en lenguas el Señor me dio la interpretación y le decía a la iglesia, era una forma de amonestación a la iglesia, les decía a la iglesia: ¿no habéis venido, le preguntaba el Señor, no habéis venido a adorar mi nombre? ¿Qué estáis haciendo que no ponéis a adorar mi nombre? ¿Por qué estáis tan pasivos? Si es verdad que habéis venido a adorar mi nombre, ¿qué es lo que estáis esperando de mí? Estoy esperando vuestra adoración. Y era una manera en que el Señor expresaba su malestar con la iglesia. Conforme este muchacho se paró de hablar en lenguas, por la interpretación que Dios me dio de ese hablar en lenguas, se lo dije a la iglesia. Hicimos lo que Dios me puso en el corazón, y por medio de esa administración, de ese hablar en lenguas y de esa interpretación, Dios pudo derramar de sus bendiciones por medio de la iglesia. Iglesia del Señor, lo que hemos recibido, los regalos de Dios, por medio de su gracia, porque no lo merecemos, simplemente por gracia. Esa gracia de Dios que ha sido repartida conforme a su voluntad, esos dones que han sido repartidos conforme a la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, es para bendecir a la iglesia del Señor. Yo quiero bendecir a la iglesia del Señor. ¿Cuántos quieren bendecir a la iglesia del Señor? Digan conmigo: aleluya. 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 Doy gracias a Dios por la gracia que os ha sido dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas, noten ustedes, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Aleluya. En todas las cosas fuisteis enriquecidos. No somos una iglesia pobre, somos una iglesia rica. Aleluya. Y ahora dice el apóstol San Pablo: fuisteis enriquecidos en todo, en Él, en Cristo, en todas las cosas, y en toda palabra y en toda ciencia, en toda palabra y en todo conocimiento. Es decir, que la palabra que recibimos de Dios es por su gracia, porque somos enriquecidos en Él. Y todo el conocimiento que la iglesia tiene no es por mérito propio, sino porque lo hemos recibido de Él. Todas las riquezas que recibimos en el Espíritu
son de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que todo lo que tengo es de Dios. Digan conmigo aleluya. De tal manera, dice el apóstol, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, que nada os falta en ningún don. Era una iglesia que tenía todos los dones. No había ninguno en la iglesia que no tuviera ningún don. Y saben ustedes, tengo que decirles que cada uno que pertenecemos a la iglesia del Señor, no solamente aquí, sino todos los que pertenecemos a la iglesia del Señor, tenemos que tener como mínimo un don. Hay que averiguar qué don es ese, pero tenemos como mínimo un don, porque el Espíritu Santo no viene a morar a una vida a no ser que primeramente hayas reconocido que necesitas el perdón de los pecados. Cuando viene Cristo a hacer la regeneración de una nueva naturaleza a tu persona, el Espíritu Santo viene, pero no viene de cualquier manera. ¿Saben cómo viene a una vida? Viene cargado de maletas. Y dentro de esas maletas vienen los regalos, los dones que el Espíritu Santo está dispuesto a regalar a la iglesia. Yo no sé si eres pobre o eres rico en el Espíritu, pero la Biblia nos enseña de que somos enriquecidos en Él. Y todo aquel que tiene a Cristo en su corazón y en su vida, por medio del Espíritu Santo, eres rico en Él. Aleluya. Y todo lo que recibes de Dios es enriquecimiento para tu vida espiritual. No puede haber una pobreza en la iglesia, y me estoy refiriendo a una pobreza en el espíritu. No somos pobres, somos ricos en Dios, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Aleluya. Somos morada de Dios en el espíritu. Tenemos con nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo, tenemos viviendo en nuestro interior, morando con nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, si tenemos a Dios con nosotros, haciendo morada en nosotros, yo no puedo vivir una vida pobre en el Espíritu. Tienen que fluir los dones del Espíritu Santo en medio de la iglesia. No podemos retener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que gobernar mi corazón y mi vida. Y por medio del gobierno del Espíritu Santo ser capaz de ser un instrumento útil en las manos de Dios para bendecir a la iglesia. Ese es el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Dios, hermanos, Dios, hermanas, Dios está dispuesto a vaciar esas maletas que un día vino para dejarlas dentro de tu corazón y de tu vida. Yo no sé cuántos dones tendrás de Dios, pero Dios está dispuesto a dejarse contigo hasta el último regalo que está dispuesto para darte. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a recibir los regalos de Dios? ¿Cuántos están dispuestos? Digan conmigo aleluya. Aleluya. Voy a pasar al verso 9. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios es fiel. Amén. Miren lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aleluya. Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Él no puede contradecirse, porque Dios es fiel. Y si Dios es fiel, todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir. No pasará ni una tilde ni una coma, ni ninguna sílaba que esté escrita en su palabra que Dios no pueda cumplir. Si Dios es fiel hasta el fin. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque la fidelidad de Dios encuentra su fundamento en sus atributos, en su esencia, en lo que Él es.
Y Él no puede contradecirse. Él no puede decir hoy una cosa y al rato cambiar y decir otra. Dios no nos ama ni nos amará más de lo que Él nos ama, a pesar del esfuerzo que nosotros queramos hacer. No hay nada que nosotros podamos añadir al amor de Dios. No hay nada que podamos añadir a la fidelidad de Dios. Ni tampoco podemos añadir nada nosotros por medio de nuestras obras a algo que le falte a Dios, porque Dios es completo. Aleluya. Él es sublime, grande y eterno. Dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación, que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios es fiel. Y dice la Biblia que no puede negarse a sí mismo. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra negarse? La palabra negarse quiere decir desconocerse. Él no se puede desconocer. Él no puede actuar de una manera en la que luego Dios tenga que pensar y decir: me he desconocido en este actuar que he tenido. Él no es así. Él actúa conforme a los atributos y a la esencia que Dios es. Aleluya. Y Él no se puede contradecir. Yo, sin embargo, puedo ser fiel conforme a las circunstancias que me rodean, pero yo no soy Dios. Yo soy hombre y soy débil, pero Dios es Dios y Él es fuerte y para siempre es su misericordia. Aleluya. Dios es fiel. Miren la fidelidad de Dios. En un pacto tiene que darse que las dos partes que van a hacer ese pacto, en igualdad de condiciones, tienen que poner su empeño para que ese pacto se lleve a cabo. Si yo quedo con el Tony en hacer algo y nosotros dos nos damos nuestra palabra en que Él va a poner todo su empeño, en que por la parte que le toca Él lo va a hacer realidad, yo también tengo que pactar con Él que conforme a mis posibilidades yo también lo voy a cumplir. Y por ese intercambio de palabras yo le estoy diciendo al Tony y él me está diciendo a mí que nuestro empeño, nuestra fidelidad la vamos a llevar a cabo a pesar de lo que nos cueste. Ese intercambio de palabras lo podemos estrechar con unas manos y nos podemos decir: te doy mi palabra que hasta donde yo pueda lo voy a cumplir y lo voy a llevar a cabo. Pero miren, nosotros somos hombres y somos débiles y no podemos llegar, pero Dios, que sí que puede con todo y en todo, cuando pactó con Abraham su pacto, en Génesis capítulo 15, dice la Biblia que cuando Dios le da la promesa a Abraham, Abraham no tenía descendencia. Y Abraham, cuando recibió la promesa de Dios, de que Dios le iba a dar por descendencia un hijo, que le iba a heredar todo lo que Dios le dijo a Abraham que iba a heredar, incluso la tierra prometida, Abraham le dijo a Dios que no tenía descendencia. Entonces Dios le dijo: ven, carica antigua. Aunque no lo dice la Biblia, pero le llamó carica antigua porque ya tenía alrededor de 100 años. Amén. Y cuando Dios lo sacó fuera, le mostró una visión y le dijo: ¿ves las estrellas? Y dijo Abraham: ¡wow! ¿Puedes contarlas? No. Y le dijo Dios: así será tu descendencia. Aleluya. ¿Puedes contar la arena que está en el mar? Y le dijo Abraham: no puedo. Dice: así será tu descendencia. Dios le estaba diciendo por medio de sus promesas lo fiel que iba a ser Dios con ese pacto. Abraham insiste y le dice que no tiene descendencia. ¿Qué quieres decir? Que me vas a dar todo lo que me has prometido, pero sin embargo sigo sin tener descendencia. ¿Qué va a ser? ¿Que me va a heredar este esclavo que tengo en mi casa? Y le dice Dios: de cierto te digo que la tierra que vas a heredar la heredarás tú y toda tu descendencia. Y para ratificar este pacto, Dios le dice a Abraham: mira, tráeme una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Y con estos 5 animales, menos la tórtola y el palomino, dice la palabra de Dios que Abraham los partió y puso enfrente una mitad y en este otro lado la otra mitad. ¿Saben
que había una costumbre de que en aquel tiempo, de que las personas que pactaban tenían que pasar por medio de sus animales. Pero si ustedes leen la historia, saben ustedes que Abraham no pasó, porque dice la Biblia que se durmió en un profundo sueño. Y dice la Biblia que al atardecer, cuando ya oscurecía, una antorcha que estaba representando a Dios se pasó por el medio de aquellos animales. Y cuando despertó, Abraham ya se había pasado el pacto que había hecho Dios con Abraham. Pregunto, la Biblia dice que Abraham pasó y fue una de las personas, de las dos personas que tenía que pasar por aquellos animales para ratificar el pacto que Dios había hecho con él. No. Pregunto, ¿Dios cumplió su promesa con Abraham? Sí. Porque Abraham no le tenía que añadir nada a las promesas que tenía que venir de parte de Dios para su vida. Aleluya. Porque Dios es fiel y no necesita nada de nadie para ser fiel. Aleluya. Si has recibido una promesa de Dios, espérate, que a lo mejor todavía no es el tiempo, pero no te preocupes, que si es palabra de Dios, dice la Biblia, palabra fiel es esta. Amén. Aleluya. Todo lo que Dios cumple, lo promete. Amén. Gloria a Dios. Y ya no les canso más. Solamente decirles que Dios es fiel y que nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Saben lo que quiere decir la palabra comunión? Quiere decir participación. Y la palabra participación quiere decir que Dios nos ha regalado de su naturaleza. Aleluya. Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Miren si nos anhela Dios, que ha sido capaz de, aunque nosotros no lo merezcamos, nos ha dado de su gracia para recibir todo lo que hemos recibido. Gloria a Dios. Dios se ha mantenido fiel en su pacto y en su gracia, y sigue siendo fiel hasta el fin de nuestros días. Para siempre Dios es fiel y nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo para hacernos partícipes de su gracia, de su naturaleza, de sus bendiciones. Dios quiere tener una historia contigo y Dios quiere hacerte partícipe de lo que Dios tiene para ti. Yo creo que Dios merece toda la gloria y toda la bendición. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dicen aleluya. Digan conmigo un poderoso gloria a Dios. Hasta aquí el mensaje de la palabra que Dios tenía para nosotros. Que Dios siga bendiciendo su palabra en nuestros corazones.